Jesús advirtió sobre un enemigo que hoy la mayoría ignora, uno que duerme dentro de nosotros, más peligroso que cualquier tentación demoníaca. ¿Sabes quién es? Amigos, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar del diablo, de Satanás, de los demonios? Se nos ha enseñado a temer al maligno, a vigilar cada esquina de nuestras vidas esperando que ataque desde afuera. Pero hay algo que Jesús mismo quiso revelar y que la mayoría de los predicadores modernos ha pasado por alto. Hay un enemigo tan silencioso, tan destructivo, que actúa desde el interior de nuestro propio corazón. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, comprendió esta verdad profunda cuando dijo que el corazón humano es más engañoso que cualquier trampa del adversario. El verdadero problema no está en los ataques externos, sino en lo que germina dentro de nosotros. Jesús mismo lo expuso con claridad devastadora en Mateo 15:19, cuando afirmó: «Porque de la abundancia del corazón habla la boca». El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Entienden la magnitud de esto? El enemigo que Jesús más temía para nuestras vidas no era un ser rojo con cuernos acechando en las sombras, era el corazón humano sin redención, sin transformación, gobernado por la incredulidad. Era la incredulidad misma, ese pecado madre que corta toda conexión con Dios y nos convierte en nuestros propios verdugos. La incredulidad es el enemigo silencioso. Es como un veneno que bebemos lentamente, día tras día, sin darnos cuenta de que nos está matando. Ella nos susurra que Dios no es realmente bueno, que sus promesas son vacías, que nosotros no somos dignos de su amor, y mientras la incredulidad trabaja en nosotros, nos transformamos en prisioneros de nuestras propias dudas. Satanás no tiene poder si primero no planta la semilla de la incredulidad en nuestro corazón. Es la incredulidad la que abre la puerta para que todo el mal entre. Es como cuando dejamos la puerta principal de nuestra casa abierta de par en par. No es el ladrón quien fuerza la entrada, somos nosotros quienes la dejamos abierta para que entre. Jesús lo sabía. Por eso dedicó tanto tiempo a enseñar sobre la fe. No era un concepto abstracto para él. Era la columna vertebral de la existencia espiritual humana. En Marcos 11:24, Jesús dijo: «Por lo tanto, les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y les serán concedido». Pero ¿cuántos de nosotros realmente creemos? ¿Cuántos vivimos paralizados por la duda? La incredulidad nos roba la paz. La incredulidad nos roba la alegría. La incredulidad nos roba la intimidad con Dios. Ella es el verdadero enemigo porque nos separa del único que puede salvarnos, del único que puede transformar nuestras vidas, del único que puede darnos propósito y significado. He visto a personas religiosas, formales, correctas en su apariencia externa, pero consumidas por la incredulidad interna. Asisten a los servicios religiosos, dicen las palabras correctas, cumplen los rituales, pero sus corazones están lejos. Y Jesús dijo algo que debe resonar en nuestras mentes: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Eso está en Mateo 15:8. ¿Cómo es posible que nuestro corazón esté lejos de Dios? A través de la incredulidad. Cuando no creemos verdaderamente en su amor, cuando dudamos de sus intenciones, cuando pensamos que Él no es suficiente, nuestro corazón se aleja sin que nos demos cuenta. Esta es la razón por la que muchos viven en esclavitud espiritual. No es porque Satanás sea más poderoso que Dios, no es porque hayamos sido abandonados, es porque hemos permitido que la incredulidad anide en nuestros corazones como un cáncer silencioso, y mientras ella crece, crece también toda clase de mal: la ansiedad, el miedo, la amargura, la impureza, la codicia. Pero aquí está lo hermoso, amigos. Aquí está la esperanza que Jesús vino a traer. Si la incredulidad es nuestro verdadero enemigo, entonces la fe es nuestra arma. Y la fe no es algo que debemos lograr a través de nuestras fuerzas. Es un don que podemos recibir de aquel que nos ama sin medida. Por eso es tan importante que entiendas esto hoy. La batalla verdadera no es afuera, es adentro. Es contra ese enemigo silencioso que habita en nuestro propio pecho, ese que susurra dudas y siembra desconfianza.
Jesús vino para liberarnos de este cautiverio. Si en este momento te sientes identificado, si reconoces que la incredulidad ha tenido poder sobre tu vida, te invito a que hagas algo hoy. Te invito a inscribirte en nuestro canal, donde continuaremos explorando estas verdades profundas que transformarán tu comprensión espiritual y tu relación con Dios. Además, tenemos algo especial para ti. Hemos preparado un ebook llamado 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, que te guiará en un viaje transformador hacia una conexión más profunda con el Señor. Este recurso tiene toda la información que necesitas para romper las cadenas de la incredulidad y experimentar la verdadera libertad espiritual. El enlace está en el primer comentario fijado de este video. No es casualidad que hayas encontrado este contenido hoy. Piense en su vida por un momento. ¿Cuántas veces ha dejado de hacer algo porque no creía que funcionaría? ¿Cuántas veces ha permanecido en una situación de sufrimiento porque dudaba de que Dios realmente pudiera sacarle de allí? La incredulidad no se presenta con un disfraz obvio. Ella viene disfrazada de prudencia, de realismo, de sabiduría mundana, pero lo que realmente es una falta de confianza en el carácter de Dios. La incredulidad produce una parálisis espiritual que es casi invisible. Las personas no ven el momento exacto en que dejan de creer. Lo que sucede es gradual, como el agua hirviendo lentamente sin que nos percatemos. Un día despierta y se da cuenta de que ha estado viviendo en una prisión de dudas, incapaz de tomar decisiones, incapaz de avanzar, incapaz de soñar. Y lo más trágico es que muchos culpan a las circunstancias, a otras personas, incluso a Dios, cuando la verdadera cadena está dentro de su propio corazón. Jesús enseñó algo revolucionario sobre esto. En el Evangelio de Marcos 11, 22, 24, después de que sus discípulos observaron que una higuera se había secado, Jesús dijo: «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a este monte, quítate de ahí y lánzate al mar, creyendo sin dudar que sucederá, así lo hará». ¿Pueden ver la conexión? La fe verdadera no es un deseo tibio. Es una creencia firme, sin vacilación, en la capacidad de Dios para actuar en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede cuando la incredulidad se apodera de nosotros? Nos convertimos en personas de doble ánimo. Santiago lo describe perfectamente en 1:6-8. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. No piense que recibirá cosa alguna del Señor. Es un hombre de espíritu indeciso, inestable en todos sus caminos. ¿Han sentido eso alguna vez? Esa sensación de estar siendo agitado de un lado a otro, sin dirección, sin estabilidad. Eso es la incredulidad trabajando en su vida. Es el verdadero enemigo minando nuestra existencia desde adentro, saboteando nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestras bendiciones. La incredulidad también se manifiesta en la manera en que nos relacionamos con las personas que nos rodean. Cuando no creemos realmente que Dios puede transformar un corazón, dudamos de nuestros cónyuges. Cuando no confiamos en la provisión divina, sospechamos de los motivos de los demás. La desconfianza en Dios se convierte en desconfianza en la humanidad. Y así, la incredulidad no solo nos daña a nosotros mismos, sino que contamina nuestras relaciones más sagradas. He presenciado matrimonios destruidos por esta razón. Parejas que se amaban genuinamente, pero que permitieron que la incredulidad creciera entre ellos. No fue el adulterio lo que rompió la relación, no fue la infidelidad económica, fue la incredulidad silenciosa, el espíritu de duda, la falta de confianza mutua. ¿Y de dónde vino esa desconfianza? De no creer verdaderamente en que Dios podía sostener esa unión. La incredulidad también afecta nuestra salud emocional y espiritual de formas que no imaginamos. Genera ansiedad, porque estamos tratando de resolver todo con nuestro propio entendimiento limitado. Genera depresión, porque abandonamos la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Genera ira, porque culpamos a otros de nuestros problemas, cuando la verdadera raíz está en nuestra falta de fe. El apóstol Pablo escribió algo extraordinario en Romanos 14:23. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Esto puede parecer un versículo sobre comida,
pero es mucho más profundo. Es sobre la naturaleza fundamental de nuestras acciones. Si no están respaldadas por la fe en Dios, entonces, en cierto sentido, están separadas de su propósito y su poder. Ven cómo la incredulidad permea toda nuestra existencia. No es solo un problema teológico, es un problema práctico, cotidiano, que afecta cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos, cada paso que damos. Es el verdadero enemigo, porque nos roba la capacidad de vivir plenamente la vida que Dios diseñó para nosotros. Algunos dirán, pero ¿cómo puedo creer cuando veo todo lo malo que sucede en el mundo? Es una pregunta válida, profunda, humana, pero Jesús nos llama a creer no porque las circunstancias sean favorables, sino porque conocemos el carácter de Dios. No creemos en las circunstancias, creemos en aquel que está por encima de todas las circunstancias. La fe verdadera no es optimismo ingenuo, no es cerrar los ojos ante la realidad del sufrimiento, es mirar la realidad del sufrimiento y aún así creer que Dios es bueno, que Dios es poderoso y que Dios tiene un propósito incluso en nuestro dolor. Es una actitud de confianza radical en el Señor, no porque neguemos la dificultad, sino porque sabemos que Él está presente en la dificultad. Y aquí está el punto crítico. La incredulidad no combate a Satanás, lo invita a entrar. Es como dejar la puerta principal de tu casa abierta y luego quejarse de que los ladrones entran. Si la incredulidad habita en tu corazón, los demonios tienen un terreno fértil para trabajar. Pero si la fe habita en tu corazón, tienes un escudo contra todo lo malo. Esta es la batalla verdadera. Esta es la lucha que realmente importa. Cuando permitimos que la incredulidad se arraigue en nuestro corazón, desatamos una cascada de consecuencias que va mucho más allá de lo que imaginamos. No es solo que dudemos de Dios en momentos específicos, es que la incredulidad se convierte en el filtro a través del cual interpretamos toda nuestra realidad. Ella tiñe cada experiencia, cada relación, cada promesa que Dios nos ha hecho. Piense en lo que sucede cuando la incredulidad nos posee. Primero, perdemos la paz. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo». Pero ¿cómo podemos recibir esa paz si constantemente dudamos de que Jesús realmente nos cuida? La paz no es un lujo espiritual, es el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas. Sin ella, todo se tambalea. La incredulidad también nos roba el gozo. Y esto es crítico porque el gozo no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Pero cuando la incredulidad habita en nosotros, no podemos acceder a ese gozo divino. Nos encontramos buscándolo en lugares equivocados, en las posesiones, en el reconocimiento de otros, en las satisfacciones temporales. Y cada búsqueda fallida nos sume más profundamente en la duda. Una de las consecuencias más silenciosas, pero más devastadoras de la incredulidad, es el aislamiento espiritual. La persona que duda de Dios tiende a aislarse, incluso del cuerpo de Cristo. Dejan de asistir a la iglesia porque se sienten hipócritas. Se retiran de las comunidades de fe porque piensan que sus dudas son un signo de debilidad. Y en ese aislamiento, la incredulidad crece sin obstáculo. Es como una enfermedad que se propaga cuando el cuerpo pierde sus defensas inmunológicas. La incredulidad también produce una falta de perdón que es casi insanable. Cuando no creemos que Dios puede restaurar una situación dañada, cuando dudamos de su capacidad para sanar heridas, nos negamos a perdonar. Y la falta de perdón es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Nos destruye desde adentro. Mateo 6, 14, 15 lo expresa claramente. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. ¿Ven la conexión? Si no creemos que Dios realmente perdona nuestros pecados, no podemos perdonar a otros. Y si no podemos perdonar, nos cerramos a la gracia divina. La incredulidad nos atrapa en un ciclo de resentimiento, culpa y vergüenza que se perpetúa a sí mismo. Otra consecuencia terrible de la incredulidad es la pérdida de propósito. Las personas que dudan de Dios
No pueden creer que sus vidas tengan significado. Se sienten como hojas al viento, sin dirección, sin propósito, sin razón de ser. Y eso produce una melancolía profunda, una sensación de vacío que nada material puede llenar. Porque Dios diseñó nuestras vidas para tener un propósito divino. Y cuando nos desconectamos de esa verdad, nos desconectamos de la razón misma de nuestra existencia. He visto a hombres y mujeres exitosos, con dinero, con posición social, pero que se sienten completamente vacíos por dentro. ¿Saben por qué? Porque alcanzaron todo lo que creyeron que los haría felices, pero en el camino perdieron la fe. La incredulidad les susurró que todo era vanidad, que nada importaba realmente, que ahora viven en una crisis existencial profunda. La incredulidad también afecta nuestra identidad en Cristo. Cuando no creemos verdaderamente que somos amados por Dios, cuando dudamos de que seamos sus hijos, cuando cuestionamos nuestro valor en sus ojos, nos convertimos en personas que buscan validación constantemente. Necesitamos que otros nos digan que somos valiosos. Nos volvemos dependientes de la aprobación externa porque hemos perdido la aprobación interna que viene de sabernos amados por Dios. El apóstol Juan escribió algo profundo en 1 Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Pero si la incredulidad nos impide creer esto, si dudamos de que realmente seamos hijos de Dios, entonces no podemos vivir como tales. Vivimos como huérfanos espirituales, buscando constantemente un lugar donde pertenecer. La incredulidad también destruye nuestra capacidad de amar genuinamente. El amor verdadero requiere vulnerabilidad, requiere confianza, requiere creer que el otro es digno de nuestro corazón. Pero cuando la incredulidad nos ha lastimado, cuando hemos sido decepcionados antes, la incredulidad nos whispers que es más seguro no amar. Y así nos convertimos en personas que se protegen tanto que se vuelven incapaces de conectar con otros en un nivel profundo. La consecuencia más grave de la incredulidad es la separación de Dios. No porque Él nos abandone, sino porque nosotros nos alejamos. Es como un hijo que duda del amor de su padre y decide irse de la casa. El padre está siempre esperando, siempre amando, pero el hijo se ha ido, y en ese exilio autoimpuesto sufre. Las consecuencias de la incredulidad son reales, tangibles y destructivas. Afectan cada área de nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestra salud mental, nuestra dirección espiritual, nuestro sentido de propósito. Pero aquí está lo importante que debe entender. Reconocer estas consecuencias es el primer paso hacia la liberación, porque una vez que vemos realmente el daño que la incredulidad ha hecho, estamos listos para buscar la curación. Y esa curación viene a través de la fe verdadera en Jesucristo. Pero espere, no vinimos aquí solo para hablar de la enfermedad. Jesús vino a traer la cura. Y la cura para la incredulidad es profunda, poderosa y completamente transformadora. Porque aunque la incredulidad es el enemigo que habita en nuestro corazón, existe un poder superior que puede echar a ese enemigo fuera y restaurar todo lo que ha destruido. La fe verdadera no es algo que logremos a través de nuestras propias fuerzas. No es un acto de voluntad pura, es un regalo que recibimos. Es una relación que establecemos con aquel que es fiel, incluso cuando nosotros somos infieles. El apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto es extraordinario. Significa que la fidelidad de Dios no depende de nosotros, es permanente, es absoluta. El primer paso para romper el ciclo de la incredulidad es reconocer que existe. Muchas personas nunca avanzan porque nunca admiten que dudan, pero la confesión es liberadora. Cuando confesamos nuestra incredulidad, cuando la nombramos, cuando dejamos de ocultarla bajo capas de religiosidad, abrimos la puerta a la sanación. Jesús mismo lo prometió en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El segundo paso es cambiar la fuente de nuestra fe. Hemos estado creyendo en nosotros mismos, en nuestras circunstancias, en lo que vemos, pero la fe verdadera no se basa en lo que vemos.
se basa en lo que Dios ha prometido. En Romanos 10:17, Pablo dice, así que la fe viene del oído, y el oído por la palabra de Dios. Esto significa que la fe se construye a través de escuchar la palabra de Dios, a través de conocer sus promesas, a través de meditar en su carácter revelado en las Escrituras. ¿Cuánto tiempo dedica usted a leer la palabra de Dios, a meditar en ella, a permitir que ella transforme su pensamiento? Porque la fe no crece en el vacío, crece en el terreno fértil de la palabra divina. Si constantemente llena su mente con noticias negativas, con redes sociales que generan ansiedad, con conversaciones que refuerzan la duda, entonces la incredulidad florecerá. Pero si dedica tiempo a conocer a Dios a través de su palabra, si permite que sus promesas penetren profundamente en su corazón, entonces la fe echará raíces profundas. El tercer paso es rodearse de una comunidad de fe. No fuimos diseñados para caminar solos en esta jornada espiritual. Necesitamos otros que nos animen, que compartan su fe con nosotros, que nos recuerden lo que Dios ha hecho. El apóstol Pablo instó a los creyentes a exhortarse los unos a los otros cada día, mientras dure eso que se llama hoy. Hebreos 3:13. La incredulidad prospera en el aislamiento, pero la fe crece en comunidad. Cuando está rodeado de personas que creen, de personas que han experimentado el poder de Dios en sus vidas, su fe se fortalece, porque la fe no es solo intelectual, es contagiosa. Cuando ve a alguien que enfrentó una situación similar a la suya y confió en Dios, algo sucede en su interior. El miedo retrocede un poco, la esperanza se fortalece. El cuarto paso es actuar como si creyera, incluso cuando la fe sea débil. Esto puede sonar extraño, pero es profundamente bíblico. Santiago 2:26 dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe verdadera produce acción, y a veces es la acción la que fortalece la fe. Cuando hace algo que su fe en Dios lo anima a hacer, aunque tenga miedo, algo cambia en su interior. El miedo disminuye, la confianza crece. Pienso en Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús y caminó hacia él, pudo hacerlo. Pero cuando apartó la vista y vio el viento, tuvo miedo. La fe requiere enfoque, requiere que mantenga sus ojos en Jesús, no en sus circunstancias. Y aunque tenga miedo, aunque sienta que se hunde, si clama a Jesús como hizo Pedro, Él extenderá su mano y lo salvará. El quinto paso es permitir que Dios le ame tal como es. Muchas personas cargan con la increencia porque creen que no son lo suficientemente buenos para ser amados por Dios. Pero esto es una mentira del enemigo. Usted es digno del amor de Dios, no porque haya hecho algo para merecerlo, sino porque Dios decidió amarlo. En Romanos 5:8 Pablo escribe, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entiende la magnitud de eso? Mientras usted aún era un pecador, mientras aún estaba sumido en la incredulidad, mientras aún no creía, Cristo murió por usted. Su muerte no depende de su bondad, no depende de sus logros, no depende de que usted sea lo suficientemente espiritual, depende únicamente de su amor por usted. La transformación que viene a través de la fe verdadera en Jesús es radical. No es solo un cambio de perspectiva, es una resurrección del espíritu, es volver a la vida después de haber estado espiritualmente muerto, es recuperar la paz que perdió, el gozo que le fue robado, el propósito que había abandonado. Y aquí está lo más hermoso. Esta transformación no es un destino lejano, no es algo que deba esperar hasta el cielo. Puede comenzar hoy, en este mismo momento. Si usted está dispuesto a soltar la incredulidad, si está dispuesto a extender su mano hacia la fe, Jesús está esperando para recibirlo. Él dijo en Juan 6:37, al que a mí viene, no lo echo fuera. La batalla contra la incredulidad es la batalla verdadera, pero la victoria ya ha sido ganada. Jesús la ganó en la cruz y en su resurrección. Lo que nos queda es simplemente creer, simplemente confiar, simplemente permitir que su poder transformador trabaje en nuestras vidas. Amigos, les agradezco profundamente por haber permanecido conmigo en esta jornada espiritual.
Lo que hemos explorado hoy tiene el poder de transformar su vida completamente. La incredulidad no tiene que ser su enemigo para siempre. La fe puede ser restaurada. La intimidad con Dios puede ser recuperada. Les pido que se inscriban en nuestro canal para continuar recibiendo estas verdades transformadoras. Compartan este video, dejen sus comentarios, háganos saber cómo esta palabra ha impactado su corazón y no olviden visitar el primer comentario fijado para acceder a nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Les espero en el próximo video. Que Dios les bendiga abundantemente.